justo antes del Tríodo Pascual, el Papa Francisco aprobó algunos procesos de beatificación en la Iglesia Católica y tal vez haya pasado desapercibida una figura, una mujer laica de una vida genuinamente conmovedora, ¿no? Y les digo genuinamente conmovedora porque es completamente contracultural. Les explico por qué contracultural. Este es el caso de una mujer que va a ser beatificada por la manera heroica en sus virtudes cristianas y motivada por sus valores cristianos para vivir una vida constante de abuso, primero de sus padres, después de su esposo, finalmente en medio de la pobreza, ¿no? Y cuando San Juan Pablo II beatificó a una mujer italiana que había sufrido terriblemente los abusos de su esposo y que murió, y que posteriormente el esposo, que era una persona horrible, se arrepintió tras la muerte de su esposa, se convirtió e ingresó a un monasterio franciscano para pasar el resto de sus vidas haciendo penitencia. El movimiento feminista dijo que era un horror que la Iglesia Católica beatificara, es decir, pusiera como modelo a una mujer que se dejaba abusar, ¿no? Y que la Iglesia Católica debería poner como modelo mujeres que son lo contrario, no sé si quieren que le pegaban al esposo, no sé qué tienen, ¿no? Pero, en primer lugar, el movimiento feminista no tiene ningún derecho para decirle a la Iglesia Católica cómo escoge sus santos, porque las virtudes católicas no son las mismas que las virtudes feministas. Hay un abismo en muchas cosas. Y la Iglesia, por supuesto, que está defendiendo la dignidad de la mujer, y lo vemos no solamente en los documentos, sino también en su compromiso a nivel internacional y en la misma gobernabilidad al interior del Vaticano, ¿no? Pero este caso es bastante conmovedor, ¿no? Se trata de la sierva de Dios que va camino a la beatificación, María Aristea Ceccarelli, ¿no? Italiana, nació en Ancona, esto es en el noroeste de Italia, en el noreste, es decir, en el mar Adriático, ¿no? Nació en 1883, la madre era analfabeta, muy dura, nada afectiva, tremendamente introvertida, y el padre era un borracho, irascible, violento, ludópata, ¿no? O sea, adicto a las apuestas, y que detestaba a su hija Aristea, ¿no? A María Aristea. Le parecía que era una inútil. Y en una de sus tantas apuestas pierde el dinero de la familia y comienzan a vivir en extrema pobreza, ¿no? Y en este contexto de miseria material y espiritual, ¿no? Pasando hambre, frío de pequeña, pero su participación en la iglesia ya de pequeña, y sobre todo comprendiendo la pasión de Jesucristo, le dio una perspectiva completamente distinta, única, que Dios le da a esos corazones privilegiados, pero para ponerlos después de modelos para todos nosotros, ¿no?
Finalmente los hermanos, era la única mujer, fueron desapareciendo tan pronto podía, ¿no? Y como ella no había recibido ninguna educación y los papás no les interesaba que fuera a la escuela ni se preocupaban, a los 6 años comenzó a trabajar ella solita, a voluntariarse para trabajar, mejor dicho, a ir a trabajar a una sastrería, y el poquito dinero que recibía lo compartía con la familia, pero también se lo pagaba a personas para que la fueran educando, para que le enseñaran a escribir, a leer, ¿no? Desde los 6 años, ¿no? Y finalmente, hasta los 17, a los 17 años, siguió trabajando en esta sastrería, avanzando, ganando un poquito más, siempre en la pobreza, siempre maltratado por los padres, especialmente por el papá borracho y ahora amargado porque había perdido todo, ¿no? Resulta que en 1901 el papá la empuja a casarse para deshacerse de ella, ¿no? Y ella misma cuenta que el día de su matrimonio fue el más horrible de su vida. Esas eran las cosas y el tipo de abusos que pasaban en esa época, ¿no? Y el esposo, Gino Vernacchia, se va a vivir con sus papás, ¿no? O sea, Aristea va a vivir con sus suegros, y básicamente la toman como una empleada del hogar, ¿no? Del más bajo nivel. No tenía una habitación propia porque el esposo ni siquiera la quería, ¿no? Y la utilizaban de empleada para un negocio que tenía, que vendía alimentos, ¿no? Entonces la tenían trabajando en el horno, cortando carne. El suegro estaba ya anciano, era un tipo violento y prepotente, pero lo curioso es que en todo este periodo ella siempre actuaba con dulzura y con paciencia, y siempre se tomaba un gran esfuerzo para poder ir a misa y para poder rezar. O sea, mantenía esta pequeña burbuja en medio de esta vida terrible, ¿no? Y como a ella la mandaban a hacer, habían varones en la casa, ¿no? Incluyendo su esposo, ¿no? Pero cuando le mandan a hacer los trabajos más duros, ella en un momento, en la parte posterior de la casa, hay un árbol con espinas, se perfora el globo ocular, le produce dolores atroces, ¿no? Y durante 5 años ella soporta estos dolores, le dicen, no, ponte este parche, o sea, nadie le presta atención, ¿no? Y hasta que finalmente deciden que, o sea, es tan terrible este dolor que tienen que sacarle el globo ocular. Y desde entonces es tuerta con un vacío en el ojo, ¿no? Y ahí es donde comienzan sus sufrimientos físicos, ¿no? Ella comienza a sufrir fibromialgias, ¿no? Neuralgias, cólicos, distintos dolores. Y en 1911 el marido gana un concurso para tener un puesto en los trenes italianos, ¿no? Y así se mudan a Roma, ¿no? En Roma el marido le encantaba tomar, salir con mujeres porque detestaba a su esposa, ¿no? Como gana mucho más, comienza a tener una vida mucho más inmoral y a maltratarla más, ¿no? Y allí es donde en 1925 ella conoce a 2 sacerdotes camilianos, ¿no? De San Camilo de Lelis, y ella se une al apostolado como una terciaria, digamos así, del orden de San Camilo, y como
El esposo ya ganaba dinero viviendo en la ciudad, ya no necesitaba de su esposa para que hiciera trabajo fuera de mantener la casa ordenada, etc. Entonces ella puede comenzar a voluntariarse, ¿no? Aristea comienza a voluntariarse en los hospitales de la Orden de San Camilo y comienza a tratar especialmente a los enfermos tuberculosos, que recuerden que la tuberculosis no era curable, entonces nadie quería entrar a tratar a los tuberculosos. Ella trataba a los tuberculosos, especialmente a los niños, ¿no? Visitaba a los enfermos en sus casas y se convirtió en un verdadero ángel de las personas enfermas, ¿no? En 1969 ella, digamos, va aumentando su enfermedad, ¿no? Y el tiempo que tiene que pasar en cama va aumentando, pero lo curioso es que cada vez más gente comienza a ir a visitarla, a buscar consuelo espiritual en su casa, ¿no? Entonces, las fotos de ella, porque ojo que ella vive hasta 1971, ¿no? Entonces hay fotos modernas, recientes de ella. Los camilianos le ayudan con un globo ocular, ¿no? Lo que le permite a ella verse normal, ¿no? Después de tantos años. Y en 1948, justo después de la guerra, la paciencia de Ceccarelli finalmente da frutos, ¿no? Y su esposo se convierte y le pide perdón, forma un matrimonio de profundo respeto después de la manera como había sido maltratada. Y el esposo muere en 1964, ¿no? O sea, 7 años antes de que ella muriera. Y justamente, mientras iban aumentando sus dolores físicos, todos estos que ya he mencionado, se le iban incrementando físicamente, ¿no? Muere el 24 de diciembre, víspera de Navidad, a los 92 años, ¿no? Yo les sugiero que ustedes hagan una búsqueda de ella, ¿no? Se llama María Aristea. Yo estoy pronunciando Che como se pronuncia en italiano, no es Ceccarelli, ¿no? Y Carelli es con doble C, Ceccarelli o Ceccarelli, ¿no? Con doble L. Entonces, miren ustedes las fotos y miren la tremenda dignidad y paz que transmiten las fotos. Es sorprendente, ¿no? O sea, transmiten una dignidad y una paz para una persona que ha sido brutalizada de esa manera. Es de una elocuente santidad, simplemente así de sencillo. Es de una elocuente santidad y es una esperanza para todas aquellas personas que han tenido una vida de víctimas desde pequeños, que han tenido una vida de tremendas injusticias. ¿Cómo es posible en la unión con Jesucristo y en el servicio a los demás encontrar reconciliación y encontrar incluso la felicidad? Que tengas un buen día.